Bueno, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Natalia. Soy asistente de la Dirección de Calidad y Seguridad del Paciente. Les damos la bienvenida a nuestra primera jornada semestral de referenciaciones del año 2022. Agradecemos su interés en referenciarse con nosotros. En la parte inferior encontrarán un chat para preguntas, el cual será contestado al final de la presentación. ¿Listo? La idea es que ustedes consignen todas las preguntas, no en el chat solo, sino en el chat que dice preguntas y respuestas, ¿listo? Para que al final podamos darle respuesta a cada una. ¿Listo? La idea de esta referenciación es que irá hasta las 10:40. A las 10:40 se abrirá el espacio para contestar sus preguntas. Y listo, muchísimas gracias por habernos escogido como una institución para referenciarse. En un minuto ya la jefe, la doctora Sara, que es nuestra médica saludista del Comité de Infecciones, se estará conectando. Ha tenido un inconveniente con la red y por un poquito retrasada. Gracias. Hola, muy buenos días. Hola doctora, buenos días. Listo, ya hice la introducción. Puede dar inicio a su presentación. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Sara Cobo, nuestra médica saludista del Comité de Infecciones. Listo, vamos a dar inicio a la referenciación. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la espera. Qué pena por los problemas pues, de conectividad. ¿Me escuchan bien, Natalia? Ay, Dios mío. Ah, bueno, ya se escucha mejor. Ok, bueno, vamos a esto por acá. Vamos a ver esto. No, hoy estoy pues rezada. Bueno, bienvenidos para todos. Vamos a dar inicio a la referenciación, pues, para hablar de control y prevención de infecciones. Mucho gusto. La presentación en donde está nuestro equipo el doctor Cristian infectóloga microbióloga, transversal pues en toda la institución. Tenemos vigilancia como tal, activa prospectiva de todos los pacientes usando captación de enfermedades por definiciones estandarizadas. Pues, por los conceptos como tal que emite el CDC de Atlanta, y una vigilancia de tipo pasivo, que es un método indirecto en donde hacemos pues seguimiento a los reportes microbiológicos. Por lo tanto, se pasan por alto algunas infecciones reales, mientras que otras condiciones quizás serán consideradas erróneamente como infecciones. Esto es para tener en cuenta que muchas veces, digamos, dentro de la captación de infecciones en la institución, pues puede haber que de pronto haya algunas discrepancias. Eso no es una infección, pero pues recordemos que es analizado, se han emitido desde el CDC de Atlanta. El comité de infecciones. Hola, ¿me escuchan? Qué pena con ustedes, pero
hoy la red me ha fallado muchísimo. Por favor, confírmeme por el chat si sí se escucha. Sí se escucha, ok. Bueno, voy a volver a empezar. Igual lo haré muy rápido, pues para no... Por favor, confírmenme si ven, si están pasando las diapositivas. Ya va, dame un momento. Listo, ahí ya abrí, ya se ve la pantalla. Y se está pasando, si ven que les pasan las diapositivas, listo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos nuevamente, entonces nos centramos en las acciones de vigilancia. Muchas gracias por la espera y la paciencia. Lo voy a hacer de una manera pues muy rápida porque se nos acabó el tiempo. Como tal, hacemos vigilancia activa y pasiva. La activa es un método directo, es una vigilancia activa prospectiva de todos los pacientes usando captación de infecciones por definiciones estandarizadas. En este caso usamos las definiciones del CDC de Atlanta. Y la vigilancia pasiva es un método indirecto en donde estamos haciendo seguimiento a los reportes microbiológicos y búsqueda por reingresos hospitalarios. Como tal, el Comité de Infecciones se centra en estos tres ejes, pues, en la vigilancia de infecciones, vigilancia de eventos de interés en salud pública y la vigilancia del consumo responsable de antibióticos mediante un programa de optimización de antimicrobianos llamado PROA. Específicamente, entonces, para las infecciones, digamos que tenemos estos tres eventos: infecciones asociadas a la atención en salud, en UCI, adultos, pediátrica y neonatal. Y también pues en hospitalización, vigilancia de la resistencia bacteriana y vigilancia del consumo de antibióticos. Como tal, los eventos pues para las infecciones asociadas al cuidado de la salud son infecciones del tracto urinario, del torrente sanguíneo asociado a catéter, y la neumonía asociada a ventilación mecánica. Todo esto pues normado por estos protocolos que pueden ver aquí, regidos por el Instituto Nacional de Salud. Llevamos pues digamos la estadística o el comportamiento epidemiológico se va reportando mediante índices endémicos que están pues establecidos de acuerdo como al histórico que haya presentado la institución, y sabemos que pues nos podemos mover digamos dentro de un rango de seguridad. Aquí está pues delimitado el límite superior y el límite inferior, y cómo pues se van comportando la tasa de las IAS a nivel institucional. Recordemos pues que todas las clínicas en este momento durante el año 2020 y 2021 se pudieron ver afectadas sus tasas de incidencia como tal. Dame un momento ya, ahorita vamos para las preguntas. Y obviamente por COVID la tasa de infecciones asociadas al cuidado de la salud aumentó en las instituciones, y esto debido a que la estancia clínica de los pacientes, sobre todo en unidad de cuidado intensivo, fue mayor. El uso de dispositivos también pues se aumentó. Recordemos que estos pacientes pues duraban más de 10 días en ventilación mecánica, con uso de catéter venoso central, con uso de sonda vesical, en una posición, o sea, pronados, y obviamente pues el manejo, la limpieza y desinfección de todos estos dispositivos se dificultaba, y por lo tanto pues se reportó pues a nivel mundial un aumento en las infecciones pues en la tasa de infección hospitalaria. Ay, no pasa. Ay, Dios mío. No, no, no. El seguimiento, pues como tal, se hace una evaluación de riesgos en donde pues se identifican riesgos asociados pues como tal del paciente, asociados a prácticas inseguras, relacionados con la experticia y competencia pues como tal del personal de salud, relacionados con el ambiente, con los insumos, con los dispositivos médicos y relacionados con la oportunidad. Como tal, pues los insumos para calificar el riesgo pues están basados en indicadores, o sea, los porcentajes de tasas, los índices endémicos que llevamos, y poder pues hacer este seguimiento elaborando gráficos de control. También pues se lleva o se revisa la adherencia pues a estas listas de chequeo, que esto lo que hace es revisar pues la adherencia a buenas prácticas como tal del paso a paso, por ejemplo pues para la colocación de estos dispositivos pues, y como tal digamos los controles existentes, tenemos procesos o procedimientos que como tal la institución tiene implementados para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.
Digamos que con estos análisis, pues con este risk assessment que se hace, cuando se identifican pues o tenemos hallazgos, por ejemplo, de prácticas inseguras, etcétera, pues la idea es generar intervenciones y hacer un seguimiento, por ejemplo, pues a estos planes de mejora que se deben implementar para los hallazgos pues identificados. Como tal, pues la resistencia bacteriana, que hace, pues digamos, es uno de los eventos que también vigilamos como tal. Pues tenemos bases de datos de sistemas pues automatizados, hacemos una revisión pues de las pruebas especiales para detección de la resistencia, incluyendo biología molecular. Como les recuerdo, pues tenemos que estar muy enlazados con el laboratorio. Se realizan pues estudios genotípicos, por ejemplo, en el momento en que se identifica algún tipo de brote. ¿Cómo medimos esto? Pues los indicadores que tenemos pues son los porcentajes de sensibilidad o resistencia por género y especie. Se hace, digamos, un seguimiento y una presentación institucional de cómo va el perfil de resistencia bacteriana el primer semestre del año, y luego a final de año se hace pues todo un informe del comportamiento anual. Miramos la prevalencia de fenotipos de resistencia bacteriana, se hace seguimiento pues a brotes, y pues todas las medidas de prevención y control, lo que nos permite es, digamos, establecer aislamientos cuando el paciente lo requiera, coartización de salas si se requiere, restricción en en el uso de algunos antibióticos, estratificamos la infección, hacer pues digamos un énfasis en el desescalamiento antibiótico una vez se conozca la sensibilidad del microorganismo, y pues importantísimo obviamente para todas las instituciones la higiene de manos. Como tal, para antibióticos, en los insumos, pues digamos, lo que hacemos es mirar el consumo, o se reporta el consumo en gramos como tal consumidos de antibiótico, miramos la proporción de ocupación hospitalaria, el número de camas habilitadas, y reportamos pues las dosis diarias definidas, que esos, digamos, ya son unos valores estandarizados también por la Organización Mundial de la Salud, y vamos viendo el comportamiento. Los indicadores como tal que tenemos pues para vigilancia como tal del consumo responsable de antibióticos son las dosis diarias definidas en salas de hospitalización y unidad de cuidado intensivo adultos. Para los pediátricos tenemos los días de terapia y la duración de la terapia, que pues digamos se definen de otra manera. Como tal, la idea o las estrategias que tenemos pues es tener restricciones en el uso de algunos antibióticos, específicamente para la institución estaríamos restringiendo, por ejemplo, ceftaxina y Bactam, y ceftalozone, tazobactam, bueno, cuando ingrese nuevamente, son antibióticos que estamos, o sea, que solo se deben formular por parte de infectología, no como tal por otras especialidades ni por médicos generales. Tenemos una guía de uso de antibióticos, sobre todo pues para el manejo empírico de ciertas patologías, obviamente pues disponible para todos en la institución, y hacemos pues un análisis en la formulación y en la adherencia como tal pues a esta guía. Hay eventos como tal que están parcialmente normados. Tenemos infecciones del sitio operatorio, la vigilancia de la infección del sitio operatorio y de la profilaxis antimicrobiana para cirugía, parcialmente normada por el Instituto Nacional de Salud. Vigilamos la adherencia a la higiene de manos y vigilamos adherencia a precauciones estándares y especiales. Igualmente a los indicadores pues, de limpieza y desinfección del ambiente hospitalario. Clasificación del riesgo pues para las infecciones del sitio operatorio lo hacemos pues mediante la escala NIS, que revisamos pues cuál es el tipo de herida, cuánto duró la cirugía y el estado funcional pues como tal del paciente, si tiene alguna comorbilidad, o sea, en qué estado estaba en el momento de ser llevado a cirugía. Y los indicadores que llevamos para la vigilancia de las infecciones del sitio operatorio son la proporción de infección del sitio operatorio institucional, proporción de infección del sitio operatorio en herida limpia, y promedio pues de infección del sitio operatorio con la escala NIS pues en 0, y eso es digamos el seguimiento que se le hace mensual. Aquí tenemos digamos pues como el tablero como tal que tenemos de reporte de acuerdo pues a la escala, de acuerdo a las especialidades, como lo pueden ver aquí, porque sabemos que pues diferentes especialidades pues manejan cierta complejidad en las cirugías. Y siempre estamos viendo, por ejemplo, aquí pueden ver en el gráfico que cuando identificamos ciertos servicios, por ejemplo, cirugía de tumores, neurocirugía, cirugías cardiovasculares, pues una vez ya sacada la estadística, entramos a mirar qué factores, si son de pronto eventos pues no prevenibles, porque pues depende también mucho del tipo de paciente. Y sabemos que son, por ejemplo, para cirugía de tumores, pues pacientes en contexto de inmunosupresión, que de pronto no siempre pues las cirugías son en herida limpia, etcétera.
Para la vigilancia de higiene de manos, pues todos sabemos que la vigilancia se hace y es una estrategia pues a nivel mundial para impactar sobre las infecciones hospitalarias y se hace un seguimiento pues o una adherencia a los 5 momentos como tal de la higiene de manos. Hacemos vigilancia tanto lavado, fricción de manos como en la higiene pues quirúrgica. Esto lo hacemos también cuando hacemos toda la revisión pues de infecciones del sitio operatorio y pues se hace digamos la revisión del lavado de manos con jabón no medicado y la fricción de manos con soluciones pues compuestas a base de alcohol para la higiene quirúrgica, el lavado quirúrgico con jabón antiséptico y la fricción quirúrgica con compuestos a base de alcohol. Esto como tal es, digamos, el tablero de mando que llevamos pues de la adherencia general a higiene de manos en Banaco. De acuerdo al comportamiento pues anual, por ejemplo, para el año pasado la meta institucional era tener una adherencia mayor al 74%. Obviamente por el contexto de pandemia la adherencia pues aumentó y para este año pues nos vimos como, o nos trazamos la meta de lograr una adherencia mayor al 80%. En el momento que se hace el análisis y se presentan los indicadores de forma mensual, cuando se identifica que hay un área que no está cumpliendo como tal las metas o pues que digamos usamos esta metodología de semaforización, hacemos intervenciones puntuales y la idea es trabajar en conjunto con los servicios para poder que desde los servicios se realicen campañas para poder hacer como una intervención sobre pues, el resultado de estos indicadores. Y como tal, desde el Comité de Infecciones, la idea es programar 2 campañas institucionales al año, una en el primer semestre, otra en el segundo semestre, para continuar, pues porque esta es una medida que es totalmente efectiva, pero que tiende a caer en el tiempo y siempre debemos estar recordando pues al personal de salud la adherencia pues a esta estrategia. Como tal, digamos, la vigilancia se hace también o se reporta pues la adherencia por los 5 momentos, antes de tocar el paciente, de realizar una tarea limpia, después del riesgo de exposición a líquidos, después de tocar el paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. Se reporta, digamos, la adherencia por momento y por servicio. Y también se reporta por cargo, porque esto obviamente permite generar intervenciones mucho más puntuales si estamos identificando, por ejemplo, que los médicos y los administrativos, digamos, no estuvieran muy adherentes. Y aquí podemos ver pues que siempre los médicos caemos en desgracia, por decirlo así, porque no es que estemos reconocidos como por tener una adecuada adherencia. Se hace también seguimiento al uso pues, de las precauciones estándar y especiales. Recordemos que esto es para poder garantizar un correcto cuidado tanto para nosotros como colaboradores como para los pacientes. Tenemos las precauciones estándar pues, que anteriormente eran conocidas como las precauciones universales, que deben ser utilizadas por todos los trabajadores de la salud, para todos los pacientes y en todos los entornos de atención en salud. En general, desde el Comité de Infecciones lo que hacemos es que cuando se identifica que algún paciente debe tener aislamiento por gotas, contacto o aérea, que ya saben pues para qué, digamos, para qué tipo de pacientes es cada tipo de aislamiento, pues desde el Comité de Infecciones se genera una alerta en la historia clínica y una vez cualquier persona en la clínica abra la historia clínica de ese paciente que tenga, por ejemplo, un aislamiento por vía aérea, un paciente, por ejemplo, con sospecha de tuberculosis, pues va a aparecer el letrero y esto permite obviamente que sea una señal de alerta para el personal que esté en contacto con ese paciente, que sepa que debe ingresar con bata, que debe ingresar con mascarilla N95. Lo mismo, por ejemplo, en el contexto de un paciente que requiere aislamiento por gotas, por una neumonía asociada en comunidad, por una meningitis. Entonces, pues ya debe saber cuáles son los elementos de protección personal que debe usar. Igualmente, contacto, pues para microorganismos, para pacientes con infecciones por gérmenes multidrogorresistentes, que sabemos que deben usar guantes y demás. Las precauciones protectoras son precauciones especiales que usamos para pacientes, por ejemplo, en la unidad de trasplante de médula ósea, en donde estas habitaciones pues tienen presión positiva y se usa pues como este tipo de precauciones allá. También se hace el seguimiento a las precauciones, digamos, cómo está haciendo el uso y cómo los colaboradores están haciendo el uso correcto de elementos de protección personal, dependiendo de las precauciones que tenga cada paciente. Como tal, para la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario, se vigila tanto áreas hospitalarias digamos, cómo está el nivel pues, de limpieza y desinfección de los equipos y dispositivos médicos, mediante, pues, si tienen que ser llevados a esterilización o desinfección.
Esto, digamos, son alianzas que nos han permitido optimizar muchísimo el tiempo, que antes, digamos, todas estas observaciones, tanto de higiene de manos como de precauciones, como limpieza y desinfección, se hacían pues en papel y se tenían que llevar pues como todas estas listas de chequeo pues para mirar la adherencia. Y en convenio pues y conjunto con este tipo de organizaciones hemos permitido pues generar aplicaciones en donde podemos anotar las observaciones que se realizan en nuestros dispositivos móviles y esto optimiza mucho el tiempo y la calidad pues del dato, ¿no? Por último, para eventos de interés en salud pública, pues recordemos que los eventos están normados pues como tal a nivel nacional por el decreto 3518 desde el 2016, en donde se crea pues el Sistema Nacional de Vigilancia y Vigila. Y aquí obviamente tenemos que, estos son los indicadores que llevamos en donde miramos la oportunidad de la notificación mensual, el cumplimiento del diligenciamiento de la ficha, que sabemos que pues hay mucha resistencia para que las fichas sean llenadas correctamente. Se vigila la razón de mortalidad materna, el porcentaje de semanas con notificación negativa, porque recordemos que así no presentáramos eventos, que creo que eso es casi imposible en las instituciones, pues igual se debe notificar que no tuvimos eventos. Y pues así no caer en un silencio epidemiológico, porque que una institución no notifique no quiere decir que no se le estén presentando eventos. Como tal, pues miramos la proporción de fallecidos. Ay, qué pena. Y con esto pues también estamos mirando mortalidades asociadas a eventos por eventos de interés en salud pública. Recordemos pues por ejemplo ahorita en el contexto de pandemia con COVID, mortalidad por dengue, mortalidad materna, etcétera, pues son eventos como de gran interés para el país. Por último, para el programa de optimización de antimicrobianos, un programa de optimización de antimicrobianos, digamos, se crea o se va elaborando de acuerdo a los perfiles microbiológicos que tengan las instituciones. Invanaco no va a tener el mismo perfil que va a tener el HV, que va a tener la Clínica de Occidente, que va a tener la Fundación. Esto, pues obviamente necesitamos que las instituciones tengan guías institucionales, que haya un programa de control y prevención de infecciones y que se realicen evaluaciones y mediciones constantes o digamos periódicamente a la formulación empírica de antibióticos. Ahora que me preguntaban, digamos, por cuántas personas está conformado el PROA debe ser un equipo multidisciplinario que idealmente estuviera encabezado por un infectólogo, por un epidemiólogo, por, digamos, las personas pues en laboratorio clínico, bacteriólogas, químicos, farmacéuticas, que son los que realmente son nuestros ojos en los servicios y están pendientes de la formulación. Eh, Idealmente que las observaciones las hiciera un médico entrenado pues en uso regulado de antibióticos. En algunas instituciones lo hacen enfermeras jefes que también están pues capacitadas para ello. Básicamente ese es como el equipo pues inicial. La idea pues con el programa de optimización de antibióticos es que podamos hacer digamos, un uso regulado frente a los antibióticos de amplio espectro que están mal formulados en pacientes que no cumplan factores de riesgo para presentar infecciones o para sospechar infecciones por gérmenes multidrogoresistentes. Entonces que podamos empezar un uso empírico con antibióticos de menor espectro, o que si realmente en una institución se ven pues obligados a que siempre el manejo empírico debe iniciar con meropenem en vancomicina, pues entonces uno tiene que entrar a revisar cuál es el perfil, digamos, institucional de pacientes, de patologías que está recibiendo pues esta institución. El comité también tiene pues diferentes, digamos, estrategias educativas para poder garantizar la adherencia de nuestro personal a todas estas medidas que les he comentado. Tenemos cursos pues que son obligatorios, de obligatorio cumplimiento para todos los colaboradores y que deben renovar estos cursos de manera anual. Digamos, ahorita en el contexto de pandemia nos tocó, pues obviamente, desde el Comité de Infecciones generar toda una estrategia para primero manejar la histeria colectiva de todos nosotros frente a algo tan desconocido y luego, pues, para ir adaptando los diferentes servicios a retornar pues, como al cumplimiento de actividades y atención de pacientes. Creamos estos cursos, prevención de enfermedad COVID-19 y hábitos saludables, retomando la consulta externa en la pandemia. Ofrecemos también un curso de manejo de elementos de protección personal y precauciones estándar y especiales y el curso de higiene de manos. Sobre todo, pues para precauciones y curso de higiene de manos son de obligatorio cumplimiento para ingreso a la institución y se deben renovar cada año. Esto, pues, digamos, mediante el Carpus virtual, pues podemos hacer seguimiento a cuántas personas hemos podido llegar o captar, pues, capacitar con estos cursos disponibles y vemos que obviamente la adherencia, pues, del personal frente a estas estrategias, pues, es bastante buena.
Para COVID-19, bueno, como les comenté, tuvimos que hacer toda una estrategia de medios, en diferentes webinars, estos como foros del doctor responde, empapelamos pues toda la clínica para poder asegurar, digamos, el uso correcto de elementos de protección personal, porque al principio pues había mucha histeria colectiva de que todos nos queríamos poner todo como salían en los videos chinos, y pues realmente la evidencia nos fue dando soporte que menos es más y que realmente una adecuada protección nos asegura y nos da una barrera pues de protección contra la enfermedad. Igualmente, durante el contexto pues de pandemia pudimos pues hacer pues como diferentes participaciones en encuentros nacionales de investigación en donde estuvimos mirando factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes por SARS-CoV-2, coinfección con otros patógenos, y pues impacto de la estrategia Guardianes de tu Salud, que pues digamos el equipo como tal del comité no daba abasto, y lo que hicimos pues fue habilitar o capacitar a diferentes colaboradores de la clínica que eran como nuestros ojos en varios servicios para poder hacer como esta concientización al personal del correcto uso de elementos de protección personal. Como tal, pues bueno, las tasas que hemos manejado, pues desde que el comité está instaurado en la institución, bueno, esto está un poquito desactualizado, pero la tasa promedio para el año 2019 fue de 2.4 casos por día, por 1000 días de estancia, disminuyendo un 29.4% comparado con 2018. Y respecto a la meta institucional, que es 3 casos por 1000 días de estancia, pues el porcentaje de cumplimiento fue del 92%. Esto pues en indicadores que presentamos en esos años. Y como tal, obviamente desde el 2020 y 2021 se presentan las tasas de IAS, digamos, en general, y hacemos como una simulación de cómo se hubiera comportado la tasa si el COVID-19 no hubiera existido. Entonces, realmente, pues ahí veíamos que el COVID, pues sí, impactó muchísimo en estas tasas a nivel institucional. Se presenta, pues, siempre en el comité estos gráficos de control como tal, sino que creo que aquí ya me estoy quedando como corta de tiempo. Bueno, las metas que tenemos de infección del sitio operatorio, que siempre pues deben ser menor al 1%, y vemos que durante todos los años los hemos cumplido. Para el 2021 también se cumplieron. Eh, Como tal, la adherencia pues a la higiene de manos en cuanto al porcentaje, recordemos para el año pasado estaba mayor al 74%, y podemos ver que de acuerdo pues al gráfico de control se cumple pues la meta institucional, la adherencia global a manos, y lo mismo para limpieza y desinfección. Pues siempre hacemos una comparación, hacemos las mediciones como tal desde aquí, desde el Centro Médico Imbanaco, la clínica Imbanaco, perdón, y también el outsourcing o el servicio tercerizado que es Rapiaseo. Ellos hacen sus mediciones y hacemos una comparación teniendo que, digamos, la comparación base es la nuestra. Y como tal, pues las medianas de unidades relativas de luz para los ítems colaboradores fue 44 unidades y 35 para los del outsourcing pues de Rapiaseo, cumpliendo las metas establecidas pues a nivel institucional. Recuerden que obviamente cuando en la semaforización vemos servicios en rojo, pues hacemos estrategias directamente en los servicios para ver cómo es el comportamiento posterior a la intervención. Es importante también el programa de optimización antibiótico, pues mirar la adherencia al uso empírico de antibióticos para estos periodos, pues fue de 94%, aumentando 4% respecto al 2018. Y como tal, digamos, el impacto que un programa de uso regulado de antibióticos en una institución, pues es el ahorro, lo que la institución se puede ahorrar en compra y uso de antibióticos, pues que no están indicados o que no requiere el paciente, pues de acuerdo a su nivel de riesgo. Entonces, el ahorro en antibióticos por suspensión o cambio en el manejo, luego de restar el gasto de los nuevos antibióticos administrados, fue de 914 millones. Bueno, estos aquí como los gráficos, creo que ya se acabó. Sí, hola Nata, no. La adherencia pues como para el año 2021, aquí no hemos completado pues la gráfica porque tenemos esto un poquito desactualizado, pero como tal durante el segundo semestre de 2021 se cumplieron pues todas la meta como tal institucional, de acuerdo pues a las observaciones realizadas. Eh, bueno, creo que por ahora no es más. Voy a mirar preguntas. Sí, señora. Si gusta, le puedo ayudar con las preguntas o si usted prefiere, las puede leer. No, Ampliamos la sala 10 minutos más hasta las ok, 11, pues ok, debido a la falla que tuvimos en la conexión. ¿Listo? listo. Entonces, ¿las leo o las leo?
Sí, no, es que hay preguntas como en el chat y también en... Sí, Dale, señora, en el... léela, Nata. Listo. Bueno, aquí nuestra primera pregunta es, ¿el comité de infecciones es el encargado de analizar las IAs o lo realizan los coordinadores y líderes de las áreas? Hola, bueno, muchas gracias por la pregunta. En general, o en general no, realmente siempre cuando iniciamos pues la vigilancia aquí a nivel institucional, se manejaba esa estrategia que el análisis de las infecciones se hacía por parte de cada servicio, pero esto, digamos, no es correcto porque no se puede ser juez y garante, ¿vale? Entonces, la captación de infecciones se hace mediante las definiciones pues establecidas por el CDC. El equipo que presenté al principio es el encargado de captar las infecciones cuando cumplan los criterios y digamos nosotros somos los que las analizamos y nosotros somos los que reportamos las infecciones a los entes de control y en el comité de infecciones mensual pues se presentan los indicadores. Ya si digamos encontramos pues un evento adverso, una práctica insegura, etcétera, pues sí podemos hacer un análisis pues interino con ese servicio, pero no es de parte de los servicios que ellos deban analizarlo, sino que nosotros somos los que los captamos de acuerdo pues a los criterios establecidos. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Se hace la inspección a la higiene de manos para los 5 momentos? ¿Cómo se hace? Sí, pues en la vigilancia paratal para higiene de manos, junto con el equipo que les presenté, se hace una vigilancia tipo sombra. Nosotros hacemos, o los muchachos hacen, digamos, la vigilancia todos los días, pues se reparten por los servicios. X días van a servicios, pues es que ellos ya han definido, hoy voy a gineco, hoy voy a cirugía, hoy voy a hospitalización, voy a unidad de cuidado intensivo. Se realiza una vigilancia tipo sombra, que es que, pues, digamos, el personal no sabe en qué momento lo están vigilando, porque obviamente ustedes saben que cuando uno sabe que uno tiene ojos encima, pues uno se porta mejor, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros fuéramos a avisar, hoy vamos a ir a la UCI, pues entonces ese día todo el mundo en la UCI se porta súper bien, todo el mundo se lava las manos y las adherencias pues darían 100%. Siempre que ustedes vean adherencias a higienes de manos de 100%, no son ciertas. Deben desconfiar de ese indicador porque quiere decir que es que los propios servicios se están vigilando o que la vigilancia se está haciendo pues de manera activa. Entonces, sí, se hace una vigilancia durante los 5 momentos, como lo reporté, y digamos, se reporta por servicio la adherencia en cada momento y también por especialidad. Miramos a administrativos, miramos equipos de fisioterapeutas, miramos a auxiliares de enfermería, miramos a los médicos, a las enfermeras jefes y ahí obviamente podemos comparar y podemos hacer una intervención más direccionada si vemos que de pronto administrativos no están haciendo una adecuada adherencia, etcétera. Listo, muchísimas gracias. Otra pregunta es, ¿qué perfiles integran el grupo del comité de infecciones? Uh, bueno, lo mencioné al principio también, Nata, gracias. El comité de infecciones está integrado por 3 auxiliares de enfermería. Tenemos un practicante como tal de auxiliar de enfermería también que nos apoya, una enfermera jefe y estoy yo, que soy la médica con maestría en salud pública, que soy como digamos la que vigila toda la parte del programa de optimización antibiótica y vigilancia de eventos de interés en salud pública. Y el coordinador, que es un médico epidemiólogo, el doctor Cristian Payares, junto con el apoyo pues, de asesoría externa de la doctora María Virginia Villegas, que es una infectóloga microbióloga. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que es, ¿qué estrategias o medidas se ha implementado para garantizar la adherencia al PROA por parte de especialistas? Bueno, el PROA funciona en esta institución aproximadamente desde el 2016. De hecho, el PROA está instaurado mucho antes desde que fuera una normativa nacional. Fue la normativa nacional a partir del 2019 y de hecho en diciembre del 2021 recibimos una visita de la OPS que ya va a ser pues obviamente como una estrategia pues a nivel mundial pues para la parte de la resistencia bacteriana dentro de los estándares de acreditación tanto nacional como internacional, pues que tenemos sello dorado con Joint Commission, también el programa de uso regulado de antibióticos, pues es digamos como una obligación para instituciones que quieran estar acreditadas. ¿Cómo se hace para lograr una adherencia por parte de las especialidades que sabemos que es súper difícil? Cuando empezamos
La idea inicialmente es que esto nunca se haga las intervenciones de forma punitiva, ¿no? Sino que inicialmente el programa debe ser presentado a las diferentes especialidades y hacer un seguimiento a especialidades en donde tú empieces a identificar que no son adherentes pues a lo que recomienda la guía, tanto en profilaxis antimicrobiana como en manejo empírico. Lo que hacemos con la doctora Villegas es que una vez identificamos un servicio que no es adherente, se programan diferentes reuniones en donde mostramos cuáles son sus indicadores, como que mira, estamos viendo que de 10, 20 observaciones que hicimos no está siendo adherente, y se hacen diferentes estrategias, pues como de invitar obviamente al especialista a que conozca la guía, a que resuelva dudas con nosotros, y hacemos un seguimiento posterior a esta intervención y realmente pues logramos ver en los años que llevamos que sí hemos logrado resultados positivos con estas especialidades que en un inicio eran un poco resistentes a las sugerencias. Digamos, bueno, un ejemplo con ortopedia, con neurocirugía, con medicina interna, logramos hacer un enganche muy positivo y ahora realmente son especialidades que en las observaciones que yo hago ahora están siendo adherentes a las recomendaciones. Listo, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta y es, ¿la limpieza y desinfección del equipo de biomédicos como el desfibrilador, perdón, está a cargo Tranquila. de quién? Eso como tal está a cargo del equipo del personal de las salas. Recordemos que hay, digamos, las labores están definidas o están repartidas entre nuestro equipo pues tercerizado de limpieza, que es Rapiaceo, y esta parte de dispositivos médicos como tal. Las enfermeras jefes o los auxiliares están entrenadas en cuáles deben ser los insumos para poder pues hacer limpieza y desinfección sobre estos equipos, específicamente el desfibrilador. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta y es, ¿cómo realizan la limpieza y desinfección en áreas ambulatorias? Bueno, digamos para COVID-19, lo que se hizo cuando vieron pues ahí que les mostré en la plataforma educativa de cómo retomar la consulta, posterior pues al aislamiento obligatorio que tuvimos, se hizo pues una capacitación con todo este personal, tanto auxiliares de enfermería como secretarias, por ejemplo, que acompañan pues a los médicos en los diferentes consultorios pues de servicios ambulatorios. Nosotros contamos pues con nuestro proveedor para insumos de limpieza y desinfecciones West. Tenemos pues como unos pañitos que yo creo que muchos conocen que se llaman SaniClean, y con SaniClean pues realizamos la limpieza y desinfección de estas áreas como tal pues de servicios ambulatorios, de superficies, de los escritorios, los computadores, los teclados, el mouse, las sillas pues como tal de salas de espera, etcétera. Pues muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta y es, ¿qué tanto recurren a la ayuda de inteligencia artificial para mejorar los procedimientos de control de infecciones? Inteligencia artificial, no, no tenemos por ahora medidas o sistemas con inteligencia artificial. Lo que les mostré, digamos, de los diferentes convenios que tenemos con CDC y con WES fue, digamos, integrar la vigilancia tanto a higiene de manos como de precauciones estándar y especiales en aplicaciones para poder anotar las observaciones pues en nuestros dispositivos móviles, y eso optimiza el tiempo y permite hacer mayores observaciones, pero como tal inteligencia artificial, no. Se acabó, se cerró. Hola. Sí, señora, aquí va a ver si alcanzamos a... No, ya no alcanzamos a responder más preguntas. Esto sería todo, doctora. Muchísimas gracias. Agradecemos a los asistentes por habernos escogido como institución para referenciarse. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Sara, Muchísimas por el gracias tiempo. a todos por la paciencia y bueno, quedo atenta si después requieren algo más. Muchas gracias, Nata. Doctora, a usted muchísimas gracias. Que estén bien. Ok, Hasta luego. bueno.